Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este Tribunal, siendo las 12 horas del 11 de abril de 2024 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos para que proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válido la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella. Por lo que instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura del orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 4 de abril de 2024 y extraordinaria del 5 de abril de 2024. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 056/2023, /1 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de una resolución del 3 de octubre de 2023 que sobreseyó en el juicio antes del cierre de instrucción, emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. Y la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 057/2023, /2 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 8 de septiembre de 2023 de desechamiento de demanda, emitido por la segunda sala unitaria, proyecto en el que se propone revocar para efectos el auto reclamado. Y la ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 061/2021, /3 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de una sentencia definitiva del 31 de octubre de 2022 emitida por la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone revocar para efectos la sentencia recurrida. Y la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos a discutir, consistentes en, primero, proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 033/2019, /3 romano-A, recaído a un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada, el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 29 de febrero de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria del tribunal, en la que se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa por no actualizarse alguno de los supuestos para la procedencia del mismo. En la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves controlado en este tribunal con el número de expediente 012/2023, /3 romano-R, iniciado por las autoridades investigadora y sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de un presunto responsable dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número 12/2023, proyecto que se emite con motivo de la interposición de un recurso de revisión, previsto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, promovido por la coordinadora de autoridad sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
en contra de una sentencia definitiva del 11 de marzo de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, proyecto en el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativas por faltas graves controlado en este tribunal con el número de expediente 020/2023/2 R, procedimiento que fue iniciado por las autoridades investigadoras y sustanciadoras de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de un presunto responsable dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número 11/2023, proyecto que se emite con motivo de la interposición de recurso de revisión previsto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y que fue promovido por la Coordinadora de Autoridad Sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, en contra de una sentencia definitiva del 6 de marzo de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la Segunda Sala Unitaria, proyecto por el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. En la ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente punto del orden del día es el número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados. Mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria del 4 de abril de 2024 y extraordinaria del 5 de abril de 2024, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria y extraordinaria previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinarias del 4 de abril de 2024 y extraordinaria del 5 de abril de 2024, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 056/2023/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo a exponer el sentido del proyecto. Como antecedentes, quiero señalar que la presente demanda fue presentada en contra de la Dirección Jurídica y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación del Estado. Es así que el 30 de noviembre del 2022 presenta la reclamación de responsabilidad patrimonial por la cantidad de 12.262.045.60 pesos en contra de la Secretaría de Educación del Estado, en el cual solicita la indemnización por daños morales en su contra al ser un trabajador de dicha Secretaría con más de 30 años de servicio. La Secretaría de Educación emitió el oficio SAT-DJ-3584-2023 del 31 de mayo de 2023, en el cual resuelve como improcedente dicha reclamación al considerar que el actor no reúne la calidad de particular y señala que sus reclamos se ventilan en el juicio laboral 80/E/2022. Es así que por auto de 3 de octubre de 2023,
la sala sobresee el juicio de nulidad al considerar que la relación entre el actor y la demandada era de coordinación al darse una relación laboral entre ellos, lo que torna como improcedente la reclamación, aún en su vertiente de daño moral. Es así que contra ese acuerdo los agravios que interpone la ahora recurrente señala en sus puntos 1, 3 y 4 que debió optarse por la interpretación más favorable y que le restrinja menos sus derechos, ya que el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial señala que los particulares que sufran una lesión en sus bienes o derechos pueden interponer este reclamo, considerando que en esa excepción de particular se ubica la procedencia de su reclamo. Asimismo, en el juicio laboral no se abordan los aspectos relativos al daño moral que sufre su persona, por lo que procede el reclamo. La propuesta que se hace al Pleno en el presente asunto es que la reclamación patrimonial es improcedente porque el actor fue removido de su empleo por inasistencias de los días 12, 22, 23 y 26 de abril y 7 de mayo del 2021. Luego la demandada actuó como patrón, de ahí la improcedencia de la reclamación. En ese sentido, como ya les señalé, el actuar de la Secretaría ahora demandada fue la actuación como patrón, es decir, una coordinación que existe entre ellos, y la diferencia que existe para la reclamación patrimonial es que sea una actividad irregular del Estado hacia los particulares. En ese sentido, haber una relación laboral, no se cumple ese requisito. Por ello, lo que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario? Muchas gracias, magistrado presidente. Efectivamente, se coincide con el razonamiento de usted al estimar infundados e insuficientes los motivos de inconformidad de la recurrente. Lo anterior es así, ya que, como bien se sostiene en el proyecto sometido a estudio, contrario a lo vertido por el recurrente, la actuación impugnada no constituye una actividad administrativa irregular, sino que el despido del recurrente fue desplegado en el ámbito estrictamente de la relación de trabajo burocrática entre el reclamante y la entidad apuntada como responsable. Esto es una relación de empleador-empleado y no una relación de supra a subordinación o supraordinación. Lo anterior es así, ya que, como lo está reprochando, despido laboral es una conducta realizada como patrón que no puede ser considerada, insisto, en una actividad administrativa irregular susceptible de dar lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado. Por lo tanto, se concluye que el despido justificado, señalado por la parte actora como injustificado, no es una actividad administrativa irregular. En ese sentido, y en tal virtud, tratándose del ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación entre una dependencia, actuando como patrón, y un empleado, no se actualiza, insisto, una actividad irregular por el ejercicio u omisión de dicha prerrogativa, ya que se despliega en un plano de coordinación, es decir, en una modalidad laboral, por lo que cualquier acción u omisión derivada de esta relación habrá de dirimirse ante los tribunales burocráticos. De ahí que se comparte el criterio adoptado por usted, presidente. Es cuanto. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Pues digo, en síntesis y en concreto, aunado a lo anteriormente expuesto, coincidimos con el criterio de la sala instructora y del argumento mostrado por el magistrado Aldape. Consideramos correcta la propuesta, y toda vez que efectivamente el reclamo deriva de una conducta de autoridad en su calidad como patrón, conducta que no puede ser considerada como conducta irregular susceptible de dar cabida a responsabilidad patrimonial del Estado. Y en concreto, pues únicamente se dio terminada la relación laboral entre el recurrente y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por lo cual coincidimos plenamente con lo expuesto por la sala instructora y por el argumento
que vertió en su proyecto. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando se encuentran suficientemente planteado y discutido el presente asunto, secretario, procedo a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 056/2023/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 057/2023/2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Agradezco, magistrado presidente, el uso de la palabra. Efectivamente, se trata del expediente 057/2023/2 romano-A, en donde la autoridad demandada es la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, donde el acto reclamado es el acuerdo de fecha 8 de septiembre del 2023, mediante el cual la segunda sala unitaria determinó desechar por improcedente la demanda. La litis del presente medio impugnatorio consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del acuerdo referido de fecha 8 de septiembre del 2023. A fin de que conozcamos cuáles fueron las manifestaciones del recurrente, me permito manifestar que el agravio propuesto identificado como primero, el recurrente señala que no es cierto que el acto reclamado consista en un acto notificado el 24 de septiembre del 2022, toda vez que señala que en su escrito inicial de demanda interpuso juicio contencioso, haciendo valer vía excepción la prescripción del crédito fiscal número tal, y que ilegalmente pretende la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas requerir su pago mediante el mandamiento de ejecución de fecha 18 de mayo del 2023, diligenciado el 2 de junio del mismo año. Argumenta además que su intención, insiste, directamente fue reclamar la prescripción del crédito antes aludido y la ilegalidad del mandamiento. Por último, refiere que no manifestó que se haya hecho conocedor de algún acto en fecha 22 de octubre, sino lo que reclamó, fue la prescripción del crédito fiscal, con la particularidad de que conoció el mismo fue a través de un procedimiento administrativo de ejecución y cuyo origen manifiesta que desconoce. La propuesta para este honorable pleno es la siguiente: revocar el auto de fecha 8 de septiembre del 2023, ello analizando los agravios propuestos por la parte actora se advierte lo siguiente. La intención del actor al interponer la demanda lo fue para impugnar vía excepción la prescripción del crédito, pero se tomó en cuenta la notificación de fecha 24 de octubre del 22 relativa a una resolución de fecha 14 de octubre del 2022 para efecto de realizar el cómputo de los 30 días con que contaba la parte actora para la presentación. Sin embargo, resulta contrario de derecho, pues no debió haberse tomado en cuenta la fecha de notificación antes referida. Lo anterior es así, habida cuenta que, tal como lo hace valer el recurrente, manifiesta que le causa un agravio en ese sentido. Por lo que se propone esta sala es revocar el auto a fin de que se analice en forma conjunta y exhaustiva la demanda como un todo y admita la misma en su caso, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos por el artículo 22 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Así, de ser así, admitirla bajo las reglas del artículo 24, fracción segunda de la misma ley, es decir, tomando en cuenta el argumento de la actora en el sentido de desconocer la resolución que se combate. En consecuencia, y por último, se propone revocar, insisto, el auto de fecha 8 de septiembre del 2023 para el efecto de que la sala instructora, en este caso la segunda sala,
emita uno nuevo y se pronuncie nuevamente respecto al escrito inicial de demanda, analizando la pretensión deducida por el actor y con plenitud de jurisdicción determine lo conducente conforme en derecho corresponda. Es cuanto, presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Y solamente un comentario. Si compartimos la determinación, toda vez que efectivamente para realizar el cómputo de la interposición del juicio, correctamente se tomó en cuenta por esta ocasión la fecha de notificación de la resolución que el actor tachó como ilegal. Por lo tanto, y de acuerdo a lo planteado por el magistrado Aldape, estamos compartiendo la misma determinación que hizo en su proyecto. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Comparto los argumentos esgrimidos por el magistrado Gerardo Aldape en ese sentido de proponer la revocación de la resolución, en virtud de que efectivamente, como bien lo señaló, se tomó en consideración una notificación que realmente no era la que venía a controvertir, sino que era un crédito fiscal, argumentando que desconocía el motivo de la misma, y por ello concuerdo con lo que señala. En ese sentido, si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 057/2023/2 romano-A. El tercer proyecto corresponde a una resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 061/2021/3 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Alejandro Guerra Martínez. Gracias nuevamente, magistrado presidente, por el uso de la palabra, y tal como lo menciona nuestro secretario general de Acuerdos, el presente asunto a tratar respecto a un recurso de revisión interpuesto en el expediente 061/2021/3 romano-A. Y antes de iniciar con la propuesta del proyecto a este honorable pleno, consideraría necesario precisar que el recurso a tratar fue interpuesto por el autorizado legal de la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 31 de octubre de 2022, emitida por la tercera sala unitaria, quien reconoció la validez de la resolución negativa ficta impugnada. Ahora bien, de manera breve y sucinta, se exponen los agravios vertidos por el ahora recurrente. El recurrente en una parte de sus agravios medularmente señala que la tercera sala unitaria debió de considerar a la entidad demandada al pago de las diversas cantidades derivadas de los servicios prestados, ya que contrario a su apreciación, existe suficiente evidencia que demuestran un vínculo contractual por el que se ordenaron y generaron tales servicios, pues obra en autos copia de los dos contratos que dan origen al derecho reclamado, por lo que con independencia de que se trate de copias simples en esta ocasión, con la demás documentación que el ahora recurrente hizo llegar en los autos, se presume de la existencia de los contratos originales. Al respecto, se propone a este pleno considerar que dicho agravio es fundado, toda vez que efectivamente la tercera sala unitaria se limitó a considerar que las copias simples de los contratos carecían de valor probatorio, sin tomar en cuenta las diversas documentales que obran agregadas dentro del expediente y que ellas fueron presentadas por la parte actora. Se presume la existencia del primero de ellos
porque una de las autoridades manifestó que emitió un acuerdo mediante el cual se autorizó el procedimiento de adjudicación directa solicitada a favor del actor y ahora en este caso recurrente. Asimismo, se presume la existencia del segundo, ya que al adminicular la copia del citado contrato con los diversos oficios que obran en el expediente, se advierte que una de las autoridades mencionó que el actor y recurrente, en un periodo distinto al que comprende el primer contrato, tuvo una adjudicación directa por el mismo concepto. En este sentido, al resultar fundado y suficiente este argumento, se propone a este honorable pleno revocar la sentencia recurrida para el efecto de que se dicte una nueva sentencia en la que se prescinda de considerar que los referidos contratos carecen de valor probatorio y con base en los razonamientos aquí en este momento expuestos, presuma la existencia de dichos contratos y con libertad de jurisdicción se analicen nuevamente las prestaciones reclamadas por el recurrente en el escrito inicial de demanda. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldapa Ballesteros, ¿algún comentario? Solamente quiero ser muy puntual. Efectivamente, si bien es cierto, se trata específicamente de una copia simple de un contrato, lo que a través de este tribunal queremos dejar claro es que una copia simple admiculada con ciertas pruebas adicionales tienden a hacer una presunción sobre la existencia propia del contrato. Partiendo de ahí, consideramos estar de acuerdo con el proyecto en el sentido de dejar sin efectos la sentencia, para efectos de que se analice debidamente el valor probatorio tanto de las copias simples como de las pruebas adicionales dentro de lo que es en sí el expediente administrativo, y en base a eso se resuelva si las pretensiones solicitadas por la parte actora son procedentes o improcedentes. Entonces, en conclusión, estamos de acuerdo con el proyecto del magistrado Guerra. Sí. Gracias. Coincido con lo señalado por ambos magistrados en el sentido de que efectivamente la sentencia recurrida medularmente se señala que que la copia certificada de los contratos que presentó en la demanda carecían de valor probatorio pleno, sin tomar en consideración y analizar que existen un cúmulo de pruebas en el propio expediente que no fueron analizadas, y en ese sentido concuerdo que efectivamente debe de analizarse en su conjunto todas las pruebas allegadas al mismo a efecto de tomar la determinación con respecto al valor probatorio de esas copias y con jurisdicción libre que tiene, pues poder señalar lo conducente. En este sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución al recurso de revisión dictado en el expediente del juicio de nulidad 061/2021/3 romano -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de acuerdos a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 033/2019/3-A, con motivo de un recurso de revisión promovido por la autoridad demandada del juicio. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. El día 26 de marzo del año en curso se presentó en la oficialía de partes de este tribunal un escrito proveniente de una delegada para oír y recibir notificaciones a nombre de la autoridad demandada, Republicano Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, con personalidad reconocida en autos,
por medio del cual interpuso recurso de revisión en términos del artículo 95, fracciones 1 y 7 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del 19 de febrero de 2024 dictada por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, mediante la cual se resolvió el juicio contencioso administrativo declarando la nulidad de la resolución de 2 de octubre de 2018, por vía de consecuencia la nulidad de la resolución que resolvió el recurso intentado del 22 de mayo de 2019 para el efecto de que la presidenta municipal del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, remita el escrito de 28 de septiembre de 2018 al ayuntamiento aludido y sean el presidente municipal, síndico y secretario del ayuntamiento, de manera colegiada y con libertad de apreciación, los que determinen lo que en derecho corresponde y lo notifiquen a la promovente, habiéndose declarado a su vez la nulidad de una resolución negativa ficta, condenando a la autoridad demandada a un pago en cantidad líquida por concepto de importe principal de facturas, más el importe de intereses moratorios, resolviendo procedente de manera preliminar la solicitud de indemnización realizada por la promovente. Al respecto, propongo a este Pleno declarar como improcedente el referido medio de defensa interpuesto por no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia del citado medio de defensa, limitativamente establecidos para las autoridades demandadas. En las fracciones de la 1 a la 7 del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. Toda vez que la materia de impugnación en el presente contencioso versa sobre los temas de 1, de incumplimiento de contrato público derivado de un título de concesión y 2, la legalidad de una resolución administrativa de negativa de prórroga de servicio público concesionado relativo a la construcción y operación de un relleno sanitario en el municipio de Altamira, Tamaulipas, tópico que no se ubica en los supuestos de procedencia citados. Sin que pase desapercibido que el medio de defensa de que se trata se haya interpuesto con fundamento en las fracciones 1 y 7 del artículo 95 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, sin embargo es claro que éste no se ubica en el supuesto de procedencia del recurso de revisión previsto en la fracción primera invocada, en la medida en que las resoluciones en materia de impugnación no fueron dictadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ni tampoco por alguna otra autoridad fiscal del Estado en ejercicio de facultades fiscales. Asimismo, como tampoco se actualiza el diverso supuesto de procedencia del recurso de revisión inmerso en la fracción séptima referida, en tanto que la sentencia anulatoria impugnada en el recurso no declara la nulidad de los actos combatidos sin aplicando una norma general en ejercicio de control difuso de la constitucionalidad o convencionalidad. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Lape, ¿algún comentario? Estoy de acuerdo con el proyecto solamente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Ninguno, magistrado presidente. Gracias. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en expediente 033, diagonal 2019, diagonal 3 romano, _A. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves controlado en el tribunal con el número de expediente 012, diagonal 2023, diagonal 3 romano, _R, iniciado por las autoridades investigadoras y substanciadoras de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialidad de partes de este tribunal el día 1 de abril del año en curso, compareció la coordinadora de autoridad sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con facultades de defensa jurídica delegadas por el secretario de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante escrito por medio del cual acude a promover recurso de revisión en términos de los artículos 220 y 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 11 de marzo de 2024, pronunciada por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria, que resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa número 12, diagonal 2023, radicado en esa sala unitaria con el número de expediente 012, diagonal 2023, diagonal 3 romano -R, determinando la no existencia de elementos para resolver sobre la comisión de falta
administrativa grave de abuso de funciones atribuida al presunto responsable y por tanto la no responsabilidad administrativa por la comisión de dicha conducta. Al respecto, propongo a este pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido en ejercicio de facultades delegadas por el subtitular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de quien dependen las autoridades investigadoras y sustanciadoras de la citada Secretaría, que iniciaron el procedimiento de responsabilidad administrativa número 12/2023, que culminó con la emisión de la sentencia definitiva pronunciada por la tercera sala unitaria de este tribunal, que constituye la materia de impugnación del recurso, así como por haberse interpuesto dentro del plazo de los 10 días establecidos en el ordinal 220 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, toda vez que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas no establece procedimiento alguno de trámite para la sustanciación del presente medio de defensa, por tal motivo se considera aplicable supletoriamente a la diversa Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas en sus artículos 95 y 96 bis relativos al medio de defensa del recurso de revisión, en lo referente al traslado del recurso a las partes y término de emplazamiento, así como en cuanto al turno para la continuación del trámite y formulación del proyecto respectivo. Por tal motivo, deberá correrse traslado con la copia del recurso de revisión de cuenta y anexos a cada una de las partes que intervinieron en el procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves de que se trata, emplazándoles para que comparezcan a defender sus derechos en el término de la ley respectiva. Se abre la discusión del presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo López, ¿algún comentario? No, ninguno, presidente. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentarios, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves controlado en este tribunal con el número de expediente 012/2023/3-R. El tercer y último proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves controlado en este tribunal con el número de expediente 020/2023/2-R, iniciado por las autoridades investigadoras y sustanciadoras en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal el 26 de marzo del año en curso, compareció la coordinadora de autoridad sustanciadora de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con facultades de defensa jurídica delegadas por el secretario de la Contraloría y Transparencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por medio del cual acude a promover recurso de revisión en términos de los artículos 220 y 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas en contra de una sentencia definitiva del 6 de marzo de 2024 pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria del tribunal, que resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa número 11/2023, radicado en esa sala unitaria con el número de expediente 020/2023/2-R, determinando la no existencia de elementos para determinar la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones atribuidas al presunto responsable y por tanto la no responsabilidad administrativa por la comisión de dicha conducta. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido en ejercicio de facultades delegadas por el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de quien dependen las autoridades investigadoras y sustanciadoras de la citada Secretaría, que iniciaron el procedimiento de responsabilidades administrativas número 11/2023, que culminó con la emisión de la sentencia definitiva pronunciada por la segunda sala unitaria de este tribunal, que constituye la materia de impugnación del recurso, así como por haberse interpuesto dentro del plazo de los 10 días establecidos en el ordinal 220 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, toda vez que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas no establece procedimiento alguno de trámite para la sustanciación del presente medio de defensa,
Por tal motivo, se considera aplicable supletoriamente la diversa ley del procedimiento contencioso administrativo del Estado en sus artículos 95 y 96 bis relativos al medio de defensa del recurso de revisión en lo referente al traslado del recurso a las partes y término de emplazamiento, así como en cuanto al turno para la continuación del trámite y formulación del proyecto respectivo. Por tal motivo, deberá correrse traslado con una copia del recurso de revisión de cuenta y anexo a cada una de las partes que intervinieron en el procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves de que se trata, emplazándoles para que comparezcan a defender sus derechos en el término de la ley respectivo. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Apel, ¿algún comentario? Totalmente de acuerdo con el proyecto de usted, señor presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? De igual manera, magistrado presidente, en acuerdo. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Por el proyecto. Informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves controlado en este tribunal con el número de expediente 020/2023/2 Por último, y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en el desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:43 horas del día 11 de abril del 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.